Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 8 de febrero del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comprender este Evangelio. Primero la lectura, era Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía, que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, volvían los discípulos de Jesús, los había enviado el Señor, a enseñar estas cosas que Él les había enseñado. A expulsar los demonios, les había dado poder, conocimiento. Era hora que ellos comenzaran a hacer el aprendizaje apostólico. Fueron enviados por el Señor. Usted me dirá, bueno, eran apóstoles. Sí, todo enviado quiere decir lo mismo, es un apóstol. El envío oficial, digamos, el envío de Pentecostés va a venir después, ¿no es cierto? Va a venir cuando el Señor ya los envíe desde los cielos mismos, cuando venga a ellos el Espíritu Santo. Aquí el Señor los está enviando desde la tierra como hijo del hombre. Bueno, y allá van ellos y tienen experiencias, han cumplido con todos aquellos que le había encomendado el Señor. Entonces vienen a contarles, a ver qué hicieron, todo lo que habían dicho, todo lo que habían hecho, cómo les había ido. Bueno, y a tales efectos se reunieron con Jesús, siempre estaban reunidos en torno a su maestro. Bueno, claro, estaban y la gente los reconocía. Fíjese que la figura de Jesús ya era popular. Ya la gente lo seguía en número considerable. Era un maestro, y era considerado como un maestro, y era el maestro, sabemos. Claro, la idea de Jesús es que descansaran los suyos. Vamos a un lugar a solas, a un lugar desértico, y vamos ahí a comentar todas estas cosas, les propone el Señor. Y entonces se embarcan para ir a un lugar donde estén a solas. Donde estén a solas el discípulo o los discípulos con el Maestro. Qué necesario es para nosotros los cristianos, después de un día o de varios días, en que la actividad por parte de todo cristiano, que debe ser aquella que nos enseñó y para la cual nos envía el Señor, debe ser en todos lo mismo. Sí. Y de estas cosas tenemos que hablar a solas con el Señor. A solas, uno diría en el desierto del alma, sí, a solas con el Señor. No estamos hablando de un espacio físico. En este relato sí, probablemente, pero siempre acá sabemos que la lectura nos ilustra porque intencionadamente está narrada de ese modo, como lo está haciendo ahora, por ejemplo, San Marcos. Estamos leyendo este Evangelio. Bueno, y se embarcan y van al lugar desértico. Pero la gente los observa, los reconoce, y era tanta la ansiedad y la necesidad que tenían de ver a Jesús, de oír a Jesús, de advertir los milagros que hacía Jesús, de llevarle a los enfermos, de que estos fueran curados por el Señor. Era tal necesidad que van corriendo al lugar donde ven que ellos se dirigen, y entonces llegan antes. Por manera que cuando desembarca Jesús con los suyos, ¿qué es lo que advierte? Y advierte una muchedumbre. ¿Y cuál es el sentimiento? Usted me dirá, ¿cuál es la prioridad para el Señor en este caso?
está con los suyos. La necesidad de recibir de los suyos, el relato de las experiencias que han tenido como portadores de la palabra para la cual los ha enviado. Pero también de pronto ve Jesús una gran muchedumbre, la necesidad de esa gran muchedumbre, necesidad como la que tienen las ovejas de un buen pastor. Y entonces, ¿qué prioriza el Señor? Y prioriza todo aquello que debemos hacer todos los cristianos. Prioriza la muchedumbre. Quizá los más necesitados, sí, son los más necesitados. Sí, obviamente, cada uno de nosotros siempre, seguramente, como cristianos que debe cumplir en este mundo una función cristiana precisamente, estamos rodeados por un grupo de personas que ya nos han escuchado, que tienen interés en el tema, que siguen atentamente estas cosas, pero no ignoramos que fuera del círculo más cercano, pongámosles de aquellos que se reúnen con nosotros en la iglesia, hay muchos otros que están, lejos, están más lejos, espacialmente hablando, pero no lejanos en el interés por la palabra, que es universal para todos y que tienen en Jesús aquel que viene a hablar con todos, y en el momento en que cada uno lo necesita. Y en ese momento lo necesitaba esa gran muchedumbre que estaba ahí. ¿Y qué hace el Señor? Los ve como ovejas sin pastor, y Él es el pastor, y Él les empieza a hablar, y empieza ahí el discurso de Jesús, como siempre. Usted me dirá, ¿estaba cansado Jesús? Jesús no se cansaba. Mire, cuando estaba con los suyos, antes de embarcar rumbo al lugar donde está ahora, la multitud no dejaba de ir y venir, no tenían tiempo ni para comer. Pero el Señor no se cansa. Nunca está cansado cuando se trata de compartir y difundir la palabra que es para la vida, de compartir y difundir la vida, porque para eso vino. Y a esa multitud dedicó el Señor todo lo que ellos precisaban, y lo encontraron en Jesús como siempre lo vamos a encontrar nosotros. En cualquier momento de nuestra existencia en que necesitemos del Señor, apelemos al Señor, el Señor está atento. Para Él el tiempo no pasa, no se cansa, no está esperando un momento, no. En el momento que lo precisamos nosotros, es el momento que Él está en todo momento y está para todos, y de la misma manera. Ya está el Señor atendiendo a los inmediatos y a los que están más lejanos, y a todos con el mismo amor y con la misma palabra para la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que tenemos que tomar ejemplo, Miguel, y dejar de ser tan egoístas y pensar en los demás. Sobre todo, muchas veces cuando ellos nos necesitan, nosotros por negligencia o entrecomillado cansancio, no les atendemos. Tenemos que tomar ejemplo del Señor, que a pesar del cansancio siempre piensa en el otro, en los otros, en la necesidad que tiene el otro de quizás de una palabra, de un acompañamiento. Hoy podemos tomar el ejemplo de Jesús y hacer lo mismo con los más necesitados, así como lo hicieron con nosotros. Exactamente. El Señor siempre tiene tiempo, podríamos decir. El Señor trasciende el tiempo. El tiempo lo sintetiza el Señor en el espacio que siempre para Él es suficiente, en tanto y en cuanto es para el servicio. Y vino para servir, y nos sirve siempre, de todas maneras y en todo lugar. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de amor, tu espíritu de servicio,
tu espíritu de real humildad. Lo hacemos en tu nombre y lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén.